En invierno, el dengue vuela. Sigue estas recomendaciones y trabajemos juntos para prevenir esta enfermedad en tu sector. Recuerda cambiar frecuentemente los bebederos de tus mascotas y el agua de los floreros. Tapa los recipientes con agua, sobre todo si estos son para su consumo. Perfora las llantas ubicadas en patios o parques infantiles para evitar la acumulación de aguas lluvia. Y recuerda informarte siempre por canales oficiales de nuestros programas de fumigación. Juntos podemos cuidarnos del dengue. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. Muy buenos días y bienvenidos a su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. ¿Qué tan fundamental es que un bachiller sepa lo que quiere estudiar en la universidad? Si hay muchas dudas, ¿cuáles son las alternativas? Hoy, cuando estamos en un siglo digital, cuando la inmediatez es lo que manda no solo en los contenidos mediáticos, hablo de canales, de emisoras, de periódicos, sino también de las distintas opciones académicas a nivel de educación superior. Por eso hemos invitado a la psicóloga educativa Bernardita Justiniano. Ella tiene un PhD en Psicología de la Educación y además es la vicerrectora académica de la Universidad Casa Grande. ¿Cómo le va, Bernardita? Gracias por atender esta entrevista. Vamos primero por el principio, lo sustancial. Cuando un bachiller, un joven que sí quiere estudiar en la universidad, pero no tiene ni idea de cuál sería su mejor opción, ¿qué es lo que primero se debe de analizar? Quizás sus facultades desde los últimos 3 años de bachillerato, una vez que se hizo este cambio en el sistema educativo, tanto a nivel de educación básica como de bachillerato, observar esas facultades, esas habilidades. Buen día y bienvenida. Buenos días, Jorge. A ver, la elección de una decisión, más que una elección, la decisión vocacional es un proceso. Y es entendible que hay egresados de bachillerato, postulantes a la universidad que puedan tener dudas. Y eso es normal, es legítimo que ocurra, y las universidades también estamos preparadas para acompañarlos en eso. Desde la Universidad Casa Grande tenemos un proyecto educativo que es muy compatible con esa construcción progresiva de lo que es el proyecto de vida profesional de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué cosas podemos decirles a quienes están en ese momento de indecisión? Yo les diría que algo que siempre yo lo repito y partiría por eso. La elección de una carrera profesional no es una decisión de una equivalente a una decisión entre alternativas, una decisión inmediata. Yo siempre lo relaciono con las evaluaciones. Esta no es una prueba de alternativas, esta es una prueba, o podríamos decir un proceso de construcción de una respuesta en desarrollo. Y se puede ir progresivamente construyendo, y se pueden construir respuestas que hoy día no están planteadas explícitamente en un listado existente. Por eso es tan importante entender el proceso de elección vocacional como un recorrido que tiene algunos momentos clave, pero que no empieza ni termina en este momento en que están muchos bachilleres de elegir la carrera. Por ejemplo, en la Universidad Casa Grande tenemos un currículum que apuesta por la interdisciplinariedad. Es uno de los sellos de la formación que destacan nuestros graduados. Eso les permite no limitarse a la formación en su carrera, sino interactuar con otros estudiantes en formación de otras áreas, y les permite explorar otras áreas. Y tenemos estudiantes que llevan un tiempo estudiando y se cambian de carrera. Eso puede ocurrir en la universidad, y para eso el equipo de bienestar universitario es clave. También hay otros bachilleres que puedan estar confundidos y quizás lo que necesitan es un acompañamiento. Nuestro equipo de bienestar universitario no solo acompaña a nuestros estudiantes, sino también tiene algunos apoyos que ofrece a nuestros postulantes. A veces una buena conversación, una buena pregunta, un test de apoyo, que nunca va a dar una respuesta automática a un test, pero que nos va a ayudar a recoger unas otras miradas, eso puede ayudar a tomar una decisión. Y siempre
puede ocurrir que dentro de ese proceso de formación vayamos de alguna manera construyendo nuevos caminos, y eso no está bien, eso es parte del proceso de formación profesional, así lo comprendemos en nuestra universidad. Y claro, sin duda es todo un proceso, es una construcción que lo más probable es que empiece entre los 10, 12 años, cuando se manifiesten las primeras inquietudes o los intereses, lo que le atrae a ese joven o a ese puber, en el caso particular de los 12 años, de 12 a 14, antes de que entre a la adolescencia. Y el formato que maneja la Universidad Casa Grande va quizás por ese planteamiento, ¿no? Visualizar los antecedentes y luego entrar a esa interdisciplina a fin de que pueda abrirse ese espectro. Bernardita. Sí, la elección vocacional, la elección en este momento, ese hito que es elegir una carrera, de alguna manera responde a 4 preguntas que es muy importante hacerse. Y como dice Jorge, efectivamente esa pregunta se comienza a construir desde muy pequeño. Y mientras más se van enriqueciendo esas respuestas a esa pregunta, mayor seguridad probablemente van a tener nuestros postulantes de elegir su carrera. La primera pregunta, que es clave, es sobre cuáles son mis fortalezas. ¿Cuáles son aquellas áreas en las que yo siento que puedo aportar a mi sociedad con recursos que he construido a lo largo de mi historia, no solo de educación formal, no solo en la escolaridad, a veces en el deporte, en actividades extraprogramáticas, en actividades incluso familiares? Un estudiante en etapa escolar puede descubrir habilidades para las cuales es muy bueno y tiene algo que aportar. Pero eso no es suficiente, eso hay que combinarlo con otra pregunta que también es muy importante, y es: ¿qué es aquello que me apasiona? ¿Cuáles son esas actividades en las que nuestros estudiantes vibran? Esas actividades en las que sienten que quisieran que el tiempo se detenga, ¿sí? Que se prolonguen o que se repitan de forma reiterada. Insisto, a veces hay estudiantes que dicen: es que a mí me gusta estar con mis amigos. Bueno, quizás sus habilidades sociales son muy fuertes y hay carreras donde puede potenciar eso. O quizás es muy hábil en lograr negociaciones. O puede ser una persona muy creativa, que a espacios de interacción social puede llevar nuevos elementos, nuevas miradas, nuevas aproximaciones. Y esos son elementos que nos ayudan a ver qué es aquello que a mí me interesa, qué es aquello que me moviliza intrínsecamente, más allá de cualquier otro incentivo externo. La tercera pregunta, que es clave, es sobre las alternativas que tengo disponibles. Y ahí cada vez más las alternativas se van diversificando. Por ejemplo, en la Universidad Casa Grande tenemos 27 carreras que están hoy día activas, pero junto con eso tenemos convenios con 430 universidades en el extranjero. O sea, nuestros estudiantes no solo tienen la oportunidad de elegir entre 27 carreras, tienen la oportunidad de que con la base de alguna de esas 27 carreras pueden construir caminos de formación que marquen un diferencial, que les den un sello distintivo en su formación profesional, que les den una mirada global, que les permitan, por ejemplo, tener algún tipo de experiencia con otras culturas o en otros contextos que no se van a limitar a un número cerrado de opciones de formación, sino que se diversifican. También cada vez más nos vamos acercando al aprovechamiento de herramientas digitales. En ese sentido, la modalidad online nos ayuda a diversificar las posibilidades, por ejemplo, para estudiantes que no viven en Guayaquil, y que universidades guayaquileñas como la Universidad Casa Grande pueden ser una opción. Lo último, y con esto termino, que es la cuarta pregunta, es: ¿cuál es ese estilo de vida al que yo aspiro a tener? ¿Quiero buscar una carrera que me permita tener un alto poder adquisitivo, o eso no es lo más importante para mí? Y lo que yo quiero es dedicarme a algo que me apasione y sentir esa satisfacción personal en algo que, por ejemplo, un trabajo con sentido, o un trabajo con otros, o un trabajo donde pueda generar transformación social. Sí, y eso es lo interesante porque podríamos evocar un sinnúmero de pensamientos de grandes ideólogos, de gente del cuño de Mahatma Gandhi, quizás, ¿no? O de Martin Luther King, ambos en sus tiempos luchadores
y defensores de los principios, de los derechos, en el caso de Luther King, de las personas afroamericanas, en el caso de Mahatma Gandhi en la India, pues luchar contra esa especie de sistema que iba segregando a los demás. Nelson Mandela en Sudáfrica, ¿no? Y su gran lucha contra el apartheid. Entonces, ese tipo de evocaciones también deberían de ser circunscritas o al menos planteadas, ¿no? Para conocer si ese chico quiere ser ingeniero civil, que lo dudo porque hoy por hoy esas profesiones tradicionales un poco están quedando de lado, ¿no? Se mantienen por ahí derecho y medicina, no sé si usted coincide conmigo, pero estas otras profesiones, ¿no? Que están fuera del catre de derecho y de medicina, de alguna manera van quedando a un costado, porque hoy es marketing, tenemos también incluso todo lo vinculado al diseño a través de las mismas computadoras o lo que engloba la mediatización a través de las plataformas, de las redes sociales. Entonces, si es que el joven quiere hacer dinero o quiere ser feliz con su trabajo aun cuando no gane mucho dinero. Y se supone que cuando uno elige lo que quiere estudiar o elige la profesión que le va a dar no solo de comer, sino algo quizás más importante que el dinero, que le dé felicidad, que sea feliz con lo que él practica y luego ejerce, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, Jorge, con eso. Y yo lo sacaría de la dicotomía, que no es o gano dinero o encuentro un sentido profundo a mi profesión. El proyecto educativo en la universidad lo que intenta es abordar una mirada integral que nos permita considerar todas aquellas cosas que para mí son relevantes en la formación profesional y no solo para mí como persona, sino también como sujeto social en un entorno en el que yo puedo aportar, que yo puedo ofrecer, por ejemplo, soluciones innovadoras a problemáticas existentes. Entonces, por ejemplo, parte de nuestro sello como universidad es el que las distintas profesiones, todas, absolutamente todas, las visualizamos en distintos o componentes y actividades pedagógicas de cara a nuestra sociedad. ¿Cuáles son los grupos históricamente excluidos a quienes podemos aportar? ¿Cuáles son esas tensiones o problemáticas sociales que no han encontrado solución o respuesta? ¿Cuáles son esos temas que hay que visibilizar para poder de alguna manera colaborar desde una mirada de la justicia y de la responsabilidad social? Y junto con eso, no como una alternativa, sino integralmente, desarrollar, por ejemplo, el espíritu emprendedor en nuestros estudiantes. Que nos, independiente, yo siempre destaco y valoro, por ejemplo, la formación de educadores en la Universidad Casa Grande, la cantidad de egresados de nuestra universidad que forman emprendimientos educativos. ¿Sí? Esa mirada desde el emprendimiento que combina el interés por responder a problemáticas sociales, pero también de que esa respuesta sea sostenible, que genere algo en mi entorno social que a su vez permita sostener esas formas de solución por medio de lo que identificamos como negocios sociales, negocios medioambientales, negocios culturales, negocios educativos, donde el fin no tiene por qué ser solo el lucro, pueden ser otros fines. El fin puede ser marcar una diferencia, transformar nuestra sociedad, generar oportunidades de mejora, por ejemplo. Entonces, parte de eso es nuestro desafío como educadores, lograr esa mirada integral, diversificar las herramientas para aumentar las posibilidades y las oportunidades que de alguna manera no dejan caminos trazados a nuestros estudiantes, sino que le hacen que sus posibilidades sean infinitas. Sí, aquello implica una discusión sustancial, ¿no? Usted planteaba el sujeto social para que hoy el joven universitario o el futuro profesional no se concentre solo en multiplicar dinero, sino multiplicar la vida, la preservación del medio ambiente, la justicia social, la responsabilidad social. Eso que hoy es motivo de debate permanente en el Ecuador, diría yo, a nivel de Latinoamérica, porque cuando la sociedad siente que no hay garantías en la seguridad ciudadana, que no hay garantías
en el mismo sistema judicial, que quizás no hay opciones laborales o dentro de esas opciones no existen las equiparaciones salariales. Entonces, todos esos criterios forman parte de una discusión también existencial. Bernardita, esto ya para concluir este primer bloque, estamos aquí en el Purgatorio con Bernardita Justiniano, ella es psicóloga educativa y vicerrectora general académica, para precisar, de la Universidad Casa Grande. Planteaba esa discusión antes de la pausa, Bernardita, o sea, la idea es que el joven tenga claro primero desde dónde puede potenciar su facultad, sus destrezas, sus habilidades y tener claro sobre lo que él va a hacer desde ese punto en adelante, ¿no? Cuando construya su familia, cuando tenga su hogar, quizás el emprendimiento pasa a ser algo mayor a la cotidianidad o a el emprendimiento educativo, pasar a ser un microempresario. Sí, a ver, el emprendimiento mirado en su sentido profundo es clave para poder responder con soluciones innovadoras a problemáticas de nuestro entorno social, medioambiental, cultural, educativo, con propuestas que generen un valor en la sociedad. Y el sentido último en emprendimiento, como conversábamos, no necesariamente o exclusivamente es el lucro. Un emprendimiento social no busca el enriquecimiento por sí, busca dar soluciones innovadoras que generen ese valor social y que de alguna manera transformen el entorno cultural, medioambiental en el que nos desenvolvemos. Entonces, esa es una de las aproximaciones que para nosotros es clave y lo planteo en un sentido más amplio. Lo que nosotros definimos como algo propio de la formación profesional es que le permitamos a nuestros estudiantes desarrollar competencias profesionales muy diversas, con un sentido ético profundo, con un conocimiento y una experiencia de lo social que los marque en su formación y que de esa manera las oportunidades y las posibilidades de nuestros estudiantes se potencian de manera o se multiplican exponencialmente de manera sin límites, digamos, ¿ya? En ese sentido, nosotros no ofrecemos, y eso es lo que yo siempre insisto, nosotros no ofrecemos 27 alternativas a nuestros postulantes. Tenemos 27 carreras de grado, pero nosotros no ofrecemos 27 alternativas. Ofrecemos herramientas, experiencias y espacios de colaboración para que esas alternativas sean infinitas y sean siempre construidas por el estudiante en formación, teniendo claro que la construcción de la identidad y de la vocación profesional no se juega en una decisión única, sino en un proceso que dura la vida. Bien, analizamos lo que debe de hacer un bachiller antes de elegir la carrera universitaria que va a emprender en un centro de estudios superiores, porque eso es esencial, estar muy definido en ese proceso que se construye, como lo decíamos al inicio, Bernardita, desde los 10, 12 años. Es tiempo de una pausa comercial aquí en el Purgatorio. Vamos a hacer el corte y luego me gustaría plantear la discusión en torno al formato que sí aplica ya en más de una ocasión una unidad educativa de acá, de la vía San Borondón, y es el Forces Learning System, ¿no? Que plantea estas 4 competencias de comunicación, creatividad, criticidad y colaboración. Eso como un antecedente sustancial, significativo, diría yo, previo a la universidad. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Esto es El Purgatorio. Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para viajar seguros. Si viajas en bus, procura salir con lo necesario y nada ostentoso. Si viajas en taxi, toma vehículos de compañías seguras y siempre envía la placa a un familiar o amigo.
Si viajas en carro propio, toma rutas diferentes para llegar a tu destino. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. Bien, estamos con Bernardita Justiniano, psicóloga educativa, vicerrectora académica de la Universidad Casagrande. El planteamiento lo hicimos antes de la pausa, Bernardita. Este formato, Forces Learning System, ¿no? De comunicación, creatividad, criticidad y colaboración, aporta de alguna manera previo a la universidad desde ese bachiller que ya viene con este antecedente, con ese bagaje. A ver, las distintas herramientas que puede ofrecer el contexto escolar y la innovación en las aproximaciones metodológicas, creo que siempre van a aportar a la continuidad de los estudios y a la formación profesional. Mientras más preparados lleguen nuestros estudiantes, por ejemplo, para desarrollar análisis crítico, para poder buscar soluciones innovadoras y creativas a problemáticas ya existentes, van a aportar a lo que es su formación universitaria. Desde la Universidad Casagrande apostamos por la innovación pedagógica y eso desde distintas miradas. Sabemos que la receta no es única. Y en ese sentido no nos amarramos a una sola mirada, sino que continuamente estamos explorando, reconociendo en el medio y valorando fuertemente nuevas aproximaciones, no solo teóricas, sino prácticas, que le entreguen, no solo que le entreguen, sino que le ayuden a desarrollar competencias cada vez más profundas y diversificadas a nuestros estudiantes. Ahora, hay otras ciencias que han aparecido a propósito de esta revolución digital, esta denominada cuarta revolución, que es la digitalidad, las plataformas, la inmediatez. Ya en su momento, Marshall McLuhan, que es un teólogo de la comunicación, advertía sobre los 80 y 90 este concepto de la aldea global, ¿no? De que todo se iba a concentrar en la globalización, y por eso apareció Internet entre los 90 e inicios de los años 2000. Y esta nueva etapa también ha sido un gran anzuelo académico para los jóvenes, quizás porque quieren algo más práctico en menos tiempo, no atarse a un horario, porque para eso está el teletrabajo, ¿no? A través de las plataformas. Zoom es una de ellas. Sí, la pandemia nos trajo grandes aprendizajes sobre las posibilidades que nos ofrecen las herramientas tecnológicas para la comunicación, para el desarrollo de conocimiento, para el trabajo en equipo, y también nos dejó fuertes enseñanzas sobre algunas limitaciones que tienen. La apuesta que estamos haciendo como universidad es el B-Learning, la modalidad híbrida, donde intentamos recoger y sostener en nuestra metodología todo ese gran aprendizaje que hemos tenido de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, sin perder aquello clave que es el componente de la corporalidad en el proceso de aprendizaje, del vínculo con otros, del encuentro con otros, de ese espacio informal que ocurre tanto dentro como fuera de la sala de clases, del trabajo en terreno, por ejemplo, que marca la diferencia muchas veces en la posibilidad de desarrollar experiencias auténticas de aprendizaje. En ese sentido, estamos explorando y tenemos una línea de investigación en la universidad que es de subjetividades contemporáneas, es decir, cómo se construye la subjetividad en estos nuevos entornos. ¿Qué ocurre con la corporalidad? ¿Qué ocurre con las relaciones interpersonales? ¿Qué ocurre con la construcción de identidad? ¿Qué ocurre con la mirada más profunda del ser humano y de esos límites entre aquello que es propio de la humanidad, ¿sí? Del ser humano, y qué alcances puede tener y qué riesgos puede tener con la tremenda herramienta o las tremendas herramientas que hoy día nos ofrecen las nuevas tecnologías. Sobre todo cuando hay un océano de información, como yo lo he definido, a Internet, y saber capitalizarlo, ¿no? El problema es cuando se confunden los papeles, las funciones, o se prostituyen los contenidos. Si no hablemos de la pornografía infantil, por ejemplo, o si no hablemos del desgaste del tiempo en
plataformas de redes sociales cuando allí un joven o un universitario o cualquier persona, un profesional, podría utilizar un PDF que le aporte a su trayectoria, a sus estudios profesionales o al interés de otras cosas. Hay mucha gente, por ejemplo, Bernardita, que siendo abogada o, por ejemplo, una doctora, ¿no? Gente que está interesada en otros contenidos, ¿no? Tienen afinidades incluso sobre el arte, sobre la cultura, sobre la coyuntura internacional. Hoy que tenemos otra invasión desde Moscú a Ucrania, sin que se haya superado todavía el problema de Siria, sin que hayamos todavía visto una solución, al menos en el mediano plazo, en la franja de Gaza. Sí, por eso en la formación profesional no basta con el desarrollo de competencias instrumentales, sino que la formación profesional debe ser profundamente humana. Componentes como la filosofía, la ética, son claves y las hemos cuidado como un tesoro dentro de nuestro proyecto educativo, porque sabemos que esas aproximaciones son las que van a marcar una gran diferencia en cómo un profesional se desarrolla tanto en lo laboral, pero también desde una mirada integral, como ser humano sujeto social, ¿sí? Y por eso la formación en humanidades, la mirada interdisciplinaria, la apuesta por espacios de reflexión profunda, siempre debemos cuidarlas, especialmente cuando las herramientas instrumentales se han diversificado tanto. Bien, Bernardita, nos quedan apenas 2 minutos, algo para concluir. A ver, yo diría a nuestros estudiantes egresados de bachillerato, atrévanse, exploren, acérquense a preguntar, a dialogar. La Universidad Casa Grande tiene las puertas abiertas para que nuestro equipo académico, para que los profesionales con que trabajamos en el día a día puedan entablar una conversación, acoger esas inquietudes que traen nuestros postulantes para poder acompañarlos en la construcción de esas alternativas que ellos mismos pueden diseñar en su vida profesional. La Universidad Casa Grande ha apostado por democratizar la educación superior. Estamos con una propuesta muy jugada y valiente que ha sido la generación de una beca por arancel diferenciado. ¿Qué significa eso? Intentamos equiparar el costo de la universidad a lo que la familia ha invertido históricamente en el colegio de sus hijos. Eso nos permite ampliar fuertemente la diversidad y la posibilidad de que una mayor cantidad y una más diversa variedad de perfiles de estudiantes puedan ingresar a nuestra universidad, porque sabemos que ahí hay una riqueza. Bien, agradecemos a la psicóloga educativa Bernardita Justiniano. Ella es vicerrectora académica de la Universidad Casa Grande. Sí, el objetivo es formar a nuevos profesionales, no solo como esos entes, esos seres capaces de lograr muchas cosas, sino sobre todo con conciencia social y medioambiental. Muchas gracias, Bernardita, un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Y con ustedes, gracias por su sintonía. En invierno, el dengue vuela. Toma todas las precauciones para evitar contagiarte. Usa ropa adecuada, pantalones largos y camisas mangas largas. Usa repelentes en las partes expuestas del cuerpo. Usa mosquiteros o toldos en la cama, sobre todo en lugares donde duermen niños o pacientes enfermos. Si sospechas que tienes dengue, no te automediques y visita a un doctor. Recuerda informarte siempre por canales oficiales de nuestros programas de fumigación. Juntos podemos cuidarnos del dengue. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros. Evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle. En las noches, siempre sal en grupo y no regreses solo a casa. Si ves a alguien sospechoso, no dudes en buscar o pedir ayuda.
Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti.